Él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Baja. Maestros, buenas noches. ¿Te sientes mal? Sí. Te Miren, llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. esa es la voz y que llegue de Juan mejor. Rulfo. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado Y de está contando, y no te dejaré tirado aquí para que o acaben está contigo leyendo el quien sea. cuento de él, No oyes La ladrar a luna los perros, subiendo, que es uno, casi azul, que es sobre un uno cielo de claro. los 17 cuentos La cara del que él viejo, tiene mojada en sudor, se llenó de luz. en El Llano en Llamas. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Entonces, hay un grupo en Facebook que se llama Juan Rulfo. Lo hago por su difunta Tiene miles madre, y que miles fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimo. de compañeros Comenzando porque que se han unido a ese no les grupo. debo más que puras dificultades. Entonces, se comparten videos, se comparten frases de Juan Rulfo, Sudaba al hablar, se comparten pero el viento datos en la noche biográficos. sudaba el sudor, y sobre el sudor Y bueno, fresco, alguien me preguntaba pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas que cuáles eran mis autores favoritos, Y estoy hablando de seguro literatura. que ¿Cómo estás, cuando Luz Vadillo? Saludos hasta usted Los Ángeles, volverá a California. sus malos pasos. Que cuáles son Eso ya no me importa. mis Con autores tal que vaya favoritos lejos, hablando de pues literatura. no Y yo les voy a decía querer que usted. Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Porque para Y mí, me preguntaban si tenía yo los libros lo dije desde que supe que usted andaba de trascendiendo Márquez por los y de Juan caminos, Rulfo, y yo les decía lleno que de sí. robo y matando gente. Y gente buena. Desde Entonces miren, por usted no ejemplo, puede ser mi este, hijo. el de la Mira, a ver hojarasca, si ya ves algo, o si pues oyes algo. este Puedes hacerlo este libro allá arriba, porque yo me es, siento sordo. lo tengo desde el 21 de marzo del 70. O sea, tiene Sí, Ignacio. 51 años conmigo. Este 21 de marzo cumplió 51 años conmigo. El de la hojarasca, Que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. de Gabriel García Márquez. 51 años conmigo. Ya está muy viejito. Haz por oír. Ahí Me dice acuerdo cuando naciste. 21 de marzo de 1970, la hojarasca. Con hambre y comías para volver a dormir. Ese es uno. Ese es Tu madre uno. te daba agua porque ya te habías acabado Pero la leche de ella. hay más libros No tenías llenadero. de García Márquez. Bueno, pues tengo el 100 años de soledad. Para subir aquella rabia a la cabeza. 100 años de soledad, pues es la obra cumbre de García Márquez, Tu madre, con la que se gana el premio Nobel el premio Nobel de literatura allá en el 84, parece que fue en 1984. No, fue en 1982, en 1982. El otro hijo que iba a tener la mató. Entonces entre Gabriel García Márquez Otra vez, si ella estuviera y el de viva, Perú, Mario Vargas Llosa, siempre hubo una, gruesas gotas. pues no sé si disputa o un pleito o algo, porque creo que estando en Francia, Lo hace llorar a usted el Mario recuerdo Vargas de su Llosa madre, llegó a darle una cachetada pero nunca a Gabriel hizo García nada Márquez. por ella.
Y luego ya hubo un conflicto Ya ves, y ya dejaron de, medio herido. pues, de frecuentarse. Los mataron a Aparte todos. Pero de ellos no tenían La hojarasca y 100 años de soledad, miren, está podido decir, el amor en los tiempos del cólera, nuestra lástima. el amor en los tiempos del cólera, está Ahí estaba ya el pueblo. Crónica Vio brillar de una muerte bajo la anunciada. luz de la luna. ¿Cómo estás, Carlos Marvilla? Saludos. Que lo aplastaba el Crónica de una viento, muerte anunciada. que las corvas se le No les doblaban. digo de qué se trata cada uno porque ya lo leí. Y nada más les quiero mostrar a quienes me preguntaron, porque este video lo voy a subir al grupo Juan Rulfo de Facebook. Busquen Juan Rulfo, un grupo en Facebook, y vamos a compartir mucho. Memoria de mis putas tristes. Y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo. Noticia de un secuestro. Con esa esperanza. La mala hora. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, porque la prostituía, a su nieta la Ya puedo prostituía. estar contigo, Natalia. Déjeme bajarle un poquito Ayúdame a estar contigo. volumen. Los funerales de la mamá grande, Acabábamos de salir de Talpa y dejarlo allí enterrado. del amor y otros demonios. Miren nada más. Todos ya están leídos, maestros. Relato de un náufrago. Creo que es desde Nueva York hasta Colombia, hasta Venezuela o Colombia. Relato de un náufrago. Y el coronel no tiene quien le escriba. Son algunos o algunas de las obras de Juan Rulfo, de Gabriel, es que lo estoy escuchando, de Gabriel García Márquez. Pero también les quiero mostrar estas 12 cuentos peregrinos. En el caso de Juan Rulfo tiene 17 cuentos en El Llano en Llamas, y en este texto de Gabriel García Márquez pues vienen 12 cuentos peregrinos. El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Ojos de perro azul. Que dicen, pues quién sabe de qué se tratará. El general en su laberinto. Aquí habla de todo lo que hizo Simón Bolívar por liberar a América de la colonización. El general en su laberinto. Y bueno, la aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile. La aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile, un director de cine, de películas, que habla del golpe de Estado en Chile, cuando tumban a Allende. Aparte tenía el libro. Crónica de una muerte anunciada. Me falta un libro que lo presté y ya no volvió. A ver si ahorita me acuerdo cuál es. Y bueno, y de Gabriel García Márquez, pues son los textos que tengo. Y hablando de Juan Rulfo, pues el primero que compré fue El Llano en Llamas, donde vienen los 17 cuentos, y Pedro Páramo. Aquí los personajes principales en Pedro Páramo no es Pedro Páramo, según en las propias palabras de Juan Rulfo. Los personajes principales es el pueblo, son los muertos, no es Pedro Páramo, son los muertos los personajes principales. Entonces me di cuenta que aparte de estos dos, del Llano en Llamas y Pedro Páramo, pues hay una colección bandera, maestros, hay una colección bandera, que es esta. Aquí vienen los tres, viene
¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Viene El Llano en Llamas, es el verde. Viene Pedro Páramo y viene El Gallo de Oro. El Gallo de Oro está bueno también. El Gallo de Oro está bueno también. Lean El Gallo de Oro, les va a encantar. Lean El Gallo de Oro, les va a encantar. Y total, nunca se deshicieron del Gallo de Oro. Nunca se deshicieron del Gallo de Oro. Entonces, aquí están, miren. Este es El Llano en Llamas. Este es Pedro Páramo. Y este es El Gallo de Oro. Si les gusta la literatura, si les gusta la lectura, pues búsquenlos, léanlos, no se van a arrepentir. Yo se lo recomiendo porque al menos ahorita en estos tiempos de la pandemia, pues uno todavía tiene tiempo pues para leer, para pasar el tiempo, para disfrutar el rato, pues con una lectura amena de los 3 textos de Juan Rulfo o de todo el montón de libros de Gabriel García Márquez. Y alguien me preguntaba que cuál era la relación entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Entonces yo compartí un documento que fue escrito el 5 de enero del 2021 y habla precisamente de Juan Rulfo. Y en ese texto que habla de Juan Rulfo también viene la relación, de alguna manera, entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Y sí les quiero compartir, por ejemplo, lo que nos dice Luis Gastelum. Nos dice que Juan Rulfo era un hombre de pocas palabras. Tal vez por eso decía lo que decía. La vida no es muy seria en sus cosas. Todos escogen el mismo camino. Todos se van. Todos se mueren. Juan Rulfo era un hombre delgado, cauteloso, austero, con pasión por lo esencial, de mirada nerviosa y penetrante, discreto hasta la timidez y que soportó bien el peso de su enorme prestigio. Y eso era más que una eternidad, y eso solo lo viven los muertos. Así dice Gastelum de Juan Rulfo, que era un hombre delgado, cauteloso, austero, con pasión por lo esencial, de mirada nerviosa y penetrante, pero era discreto hasta la timidez y que soportó bien el peso de su enorme prestigio. Eso era más que una eternidad, y eso solo lo viven los muertos. Sigue diciendo Gastelum que pues la obra de Juan Rulfo es una obra corta pero intensa. Por ejemplo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo son 2 textos que entre los dos, decía el Gastelum, no son más de 300 páginas, pero son casi tantas y tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Gabriel García Márquez, eso es lo que comentó, que entre los 2 textos de Juan Rulfo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, no son más que 300 páginas y son casi tantas y tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Eso lo dijo Gabriel García Márquez. Y Rulfo escribió páginas brillantes de la narrativa mexicana que hoy se compendian entre las más importantes de la literatura universal, para después someterse a un mutismo que lo acompañó hasta su muerte. Rulfo ya no volvió a escribir. Escribió El Llano en Llamas, Pedro Páramo, El Gallo de Oro, y luego hubo un mutismo, un silencio, y ya no volvió a escribir hasta que se murió. Se murió el 7 de enero, dice, de hace 36 años. Dice en el texto escrito, ahora en enero de 2021. Cuando se le insistía a Juan Rulfo que por qué no volvía a escribir,
pues él entre lo que comentaba de por qué no escribía nuevos cuentos o nuevas novelas, él decía que las historias se los contaba un tío suyo que ya se había muerto, que por eso ya no escribía, se le fue la fuente de inspiración. Eso es lo que él decía, pero era un pretexto. Él estuvo satisfecho con El Llano en Llamas y con Pedro Páramo. Siempre evadía esas preguntas entre numerosas explicaciones y siempre respondía, volveré a escribir cuando tenga otra historia para contar, como la de Pedro Páramo. Le preguntaban, ¿por qué no sigues escribiendo cuentos o novelas? Y él decía, volveré a escribir cuando tenga otra historia que contar, como la de Pedro Páramo. Y pues bueno, Pedro Páramo pues, fue una obra nada más. Decía también Juan Rulfo, decía, quiero aclararle a mis semejantes, a los que deberían estar en mi lugar, que no me guarden ningún resentimiento, que si estamos aquí, tal vez se debe a que tenemos algunas virtudes que ni nosotros mismos conocemos, o quizás simplemente el valor de presentarnos ante el señor presidente de la República y ante muchos otros hombres representativos de las virtudes de México, exponiendo nuestra humildad. Juan Rulfo era muy humilde, o sea, era muy sencillo, no se creía mucho, era muy sencillo, era muy humilde, tenía una humildad y bueno, jamás llegó a considerarse superior a Gabriel García Márquez, jamás, siempre le guardó un respeto. Y junto con la humildad, el silencio lo volvió legendario, a tal grado de que Elena Poniatowska reproduce en una entrevista que le hizo al escritor jalisciense, a Juan Rulfo, en 1954, un año después de que publicó El Llano en Llamas, o sea, en 1953 salió El Llano en Llamas, y en 1954 Elena Poniatowska lo entrevista. Y un año antes de Pedro Páramo, comentó que Juan Rulfo tardó media hora en contestar la primera pregunta. Juan Rulfo le pensaba mucho para contestar las preguntas que le hacía Elena Poniatowska. Al final dice Poniatowska, al final comencé a oír la voz de los que cultivan un pedazo de tierra seca y ardiente como un comal, áspero y duro como un pellejo de vaca. Y lo que le dice Juan Rulfo a Poniatowska, le dice, mi padre, que le dijo que su padre murió cuando él apenas tenía 6 años y su madre murió cuando él tenía 8. Dice que cuando sus padres murieron, él solo hacía puros ceros, puras bolitas en el cuaderno escolar, puros ceros escribía, no podía escribir, estaba en un nivel presilábico. Entonces él dice, yo no podía escribir, yo escribía puros ceros, hacía puras bolitas y palitos. Bueno, así se decía en aquel tiempo. Pedro Páramo nació el 16 de mayo de 1917, fíjense, nació el 16 de mayo de 1917 y justo, pues el Día del Maestro en México se festeja cada 15 de mayo a partir de 1918, porque en 1917 se propone el 15 de mayo para festejar al maestro en México y un día después del 15 de mayo de 1917 nace Juan Rulfo. Y en 1918, el 15 de mayo de 1918, pues es la primera vez que se festeja en México el Día del Maestro. Dice, yo soy hijo de Juan Nepomuceno Rulfo y de María Vizcaíno. Me llamo
con muchos nombres. El nombre completo de Juan Rulfo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Sus padres eran hacendados, tenían hacienda los dos. Dice que a su papá lo mataron una gavilla de bandoleros. Antes había las gavillas de bandoleros que andaban por ahí asaltando en los caminos. Dice, lo asaltaron y lo mataron. A nuestra hacienda de San Pedro la quemaron como 4 veces cuando todavía vivía su papá. Dice que a su tío lo colgaron de los dedos gordos y los perdió. Era mucha la violencia y todos morían a los 33 años como Cristo. Hablando de la resurrección de Cristo y de la Semana Santa. Bueno, dice, todos morían a los 33 años como murió Cristo. Y así es que él dice que es hijo de gente adinerada que todo lo perdió en la revolución. Él se considera hijo de gente adinerada que todo lo perdió en la revolución. Saludos. Carlomar Villa, saludos. María Luz Vadillo, saludos. Aglaé, saludos. Ángeles Villarreal, saludos. Rosadena Flores, saludos hasta Guaymas, Sonora. ¿Cómo estás? Fíjense, Juan Rulfo estudió la primaria con unas monjitas josefinas y cuando llegó la cristiada, los cristeros, lo mandaron con sus hermanos a un orfanatorio en Guadalajara. En 1933 él quiso ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero la institución cerró, estuvo en huelga durante algunos años. Entonces él decidió viajar a la Ciudad de México para continuar sus estudios, pero ahí no le revalidaron los estudios de la preparatoria, no se lo revalidaron los estudios de preparatoria y reprobó el examen de admisión para la universidad. Se puso a trabajar como agente de migración en la Secretaría de Gobernación y después trabajó en la compañía Goodrich Euskadi como agente viajero, vendía llantas y después fue integrante del departamento de publicidad de esa Goodrich Euskadi. Nos dice Rulfo, entre una de sus frases, que lo único que hace a uno mover los pies es la esperanza. Sus pininos literarios de Juan Rulfo, pues los hizo en la revista América, donde apareció en 1945 con su primer cuento. Y su primer cuento fue La vida no es muy seria en sus cosas. Ese es el primer cuento de El Llano en Llamas, de los 17. La vida no es muy seria en sus cosas. Después de ahí, 8 años después, publicó El Llano en Llamas, todo el libro, ya con los 17 cuentos. Eso generó una luz de elogios por parte de la crítica, que señalaban, entre otras cosas, que con la aparición de esa colección de cuentos se inauguraba un nuevo realismo mexicano. Ese nuevo realismo mexicano vino a superar lo que escribió Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, o lo que escribió Mariano Azuela en Los de Abajo. Mariano Azuela en Los de Abajo, pues, hace una narración de alguna manera de la revolución mexicana. Y en ese libro de Los de Abajo de Mariano Azuela, pues hace mención a Pánfilo Natera. En una de sus narraciones en el libro hace mención de Pánfilo Natera, del general Pánfilo Natera. Si ustedes van a Zacatecas y suben al Cerro de la Bufa, ahí hay 3 esculturas. Está Pancho Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera montados en sus caballos. Eso es lo que hay allá en Zacatecas. Les sigo compartiendo. Que por ejemplo dice, junto a los cuentos de El Llano en Llamas, o junto con los cuentos de El Llano en Llamas, esa obra ya lleva más de 70 años reeditándose en varios idiomas. Las traducciones de El Llano en Llamas, de donde vienen los 17 cuentos, pues se suceden sin interrupciones, se editan de manera permanente y los editores y críticos extranjeros consideran la obra de Rulfo ya como una obra de catálogo. La obra de Rulfo ya es una obra de catálogo a nivel mundial.
Sus dos obras se encuentran de manera permanente reeditándose. Dice que el interés por las obras de Juan Rulfo, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, a más de 6 décadas de su aparición, va en aumento. Tan así es que una de las más recientes ediciones de la obra de Rulfo fue la traducción al Malayam. El Malayam es una lengua de la India. Y en esa lengua de la India, el Malayam, pues es la última traducción de las obras de Juan Rulfo. Entonces, dice Elena Poniatowska en la entrevista, que es lo que escribe Gastule. Dice Elena Poniatowska en la entrevista, hablando de Pedro Páramo, de Pedro Páramo, de Llano en Llamas. Hablando de Juan Rulfo y de Gabriel García Márquez, dice que a los 50 años de la publicación de Llano en Llamas, Gabriel García Márquez, y ahí viene la relación, maestros, ahí viene la relación. Gabriel García Márquez, qué bueno, Rosayana, saludos. A los 50 años de publicado El Llano en Llamas, Gabriel Márquez escribe que el descubrimiento de Rulfo, para Gabriel García Márquez, el descubrimiento de Rulfo como el de Franz Kafka, son sin duda un capítulo esencial de sus memorias, de las memorias de Gabriel García Márquez. Dice Gabriel García Márquez que él había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de la muerte. Yo creo que se suicidó el 1 de julio del 61. Gabriel García Márquez llegó a México el 1 de julio del 61 y no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. O sea, no había leído los libros de Juan Rulfo y ni siquiera había oído hablar de él. Y vivía en un apartamento sin ascensor en la Ciudad de México, en la colonia Anzures. Ahí vivía Gabriel García Márquez. Dicen que en ese departamento donde vivían tenían solamente un colchón doble en el dormitorio grande, una cuna en el otro cuarto y una mesa para comer y escribir en el salón con 2 sillas únicas que servían para todo. En esas dos sillas únicas servían para todo. Y en eso estaba, yo creo que comiendo, cuando dice que entró un Álvaro Mutis. Álvaro Mutis entró de repente al departamento donde estaba Gabriel García Márquez, subió a grandes zancadas los 7 pisos de la casa, porque no había elevador. Subió a grandes zancadas los 7 pisos de la casa con un paquete de libros. Se paró del montón, el más pequeño, el más corto, y me dijo muerto de risa: lea esta vaina, carajo, para que aprenda. Fíjense, ese Álvaro Mutis le dijo a Gabriel García Márquez: lea esta vaina, carajo, para que aprenda. Y era el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Era el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aquella noche, dice Gabriel García Márquez, que no pudo dormir mientras no terminó la segunda lectura del mismo libro. Nunca, desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, en Colombia, casi 10 años atrás, nunca más había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente de que leyó Pedro Páramo, lo leyó 2 veces. Al día siguiente leyó El Llano en Llamas, leyó los 17 cuentos y quedó asombrado Gabriel García Márquez de lo que estaba escrito por la pluma de Juan Rulfo. Fíjense nada más, quedó asombrado Gabriel García Márquez de lo que estaba escrito por la pluma de Juan Rulfo. Decía Gabriel García Márquez que el resto del año, de ese año, ya no pudo leer a ningún otro autor porque todos le parecían menores, Gabriel García Márquez escudriñó a fondo la obra de Rulfo, y la obra de Rulfo por fin le dio a Gabriel García Márquez el camino que él buscaba para continuar sus libros. Fíjense, Gabriel García Márquez escudriñó toda la obra de Juan Rulfo
Y bueno, eso le dio el camino que él buscaba, Gabriel García Márquez, para continuar sus libros, Gabriel García Márquez, las últimas líneas que escribió de 100 años de soledad, de 100 años de soledad, se le ocurrió en la carretera antes de llegar a Acapulco. Yo lo leí por ahí. Entonces, Gabriel García Márquez, antes de llegar a Acapulco, no sé si fue la primera vez que fue, pero en la carretera, antes de llegar a Acapulco por la costa, ahí se le ocurrieron las últimas líneas de 100 años de soledad, Entonces dice García Márquez dice que pues él ha vuelto a leer y a releer a Juan Rulfo, pues para escribir algunas breves nostalgias, y que ha vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. Ha vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez que leyó a Juan Rulfo. Primero leyó Pedro Páramo y luego leyó El Llano en Llamas. No hice nada de que haya leído El Gallo de Oro, pero bueno, Gabriel, eso es lo que expresa. Pues aparte dijo, entre los dos libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, dice, no son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles, como las que se conocen de Sófocles. Juan Rulfo le decía a Juan Cruz de El País, a un periodista o reportero, le decía, no creo que García Márquez esté influido por mí, y sí estaba. García Márquez es otra cosa, es García Márquez, un gran novelista, un gran escritor, que también fue trabajando su obra escalón por escalón. Juan Rulfo, así era de humilde, aún sabiendo que García Márquez se inspiraba en él, él decía que él no creía. De ese tamaño es o era la humildad de Juan Rulfo. Dice, dos obras que se publicaron posteriormente a 100 años de soledad son en realidad anteriores. Gabriel García Márquez, dice Rulfo que Gabriel García Márquez, dos obras que escribió después de 100 años de soledad, en realidad son anteriores, porque fueron una especie de ejercicio. Las dos obras que escribió fueron una especie de ejercicio para poder llegar a 100 años de soledad. Dice, no creo que yo tenga ninguna influencia sobre él, al contrario, yo le respeto mucho y considero que su obra es auténticamente original. Juan Rulfo no aceptaba que Gabriel García Márquez había sido influenciado por él, por Rulfo, para completar sus obras. Cuando Gabriel García Márquez, pues sí lo dijo. Gabriel García Márquez sí lo dijo. Que al leer y al escudriñar toda la obra de Rulfo, pues a él le sirvió para agarrar el camino que tenían que seguir sus obras. Dice, hablando de Pedro Páramo, dice Juan Rulfo, dice, se trata de una novela en la que el personaje central es el pueblo. Hay que notar que algunos críticos toman como personaje central a Pedro Páramo, pero en realidad es el pueblo. Es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas. Todos los personajes están muertos y aún el que narra está muerto. Entonces no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no tienen tiempo ni espacio, no se mueven en el tiempo ni en el espacio. Así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso mundo se supone que los únicos que regresan a la tierra son las ánimas de aquellos muertos que murieron en pecado. Y como era un pueblo, en Pedro Páramo era un pueblo en que casi todos morían en pecado,
pues regresaban en su mayor parte, habitaban nuevamente el pueblo, pero eran ánimas, no eran seres vivos. Los personajes de los relatos de Rulfo no se conocen por su descripción ni por su cuerpo, sino por su voz, que es la que les da forma. Fíjense, los personajes de los relatos de Rulfo, sobre todo en Pedro Páramo, dice, no se conocen por su descripción ni por su cuerpo, sino por su voz, que es la que les da forma. El propio Juan Rulfo va a ser recordado por esas palabras que con la muerte toman una nueva dimensión. El propio Juan Rulfo será recordado por esas palabras que con la muerte toman una nueva dimensión. Pedro Páramo y el llano en llamas. Pedro Páramo y el llano en llamas. De El Gallo de Oro, nadie habla. De El Gallo de Oro, nadie habla. Y el Gallo de Oro, maestros, y el Gallo de Oro, pues está muy es el rojo. Y el Gallo de Oro está muy bonito el libro, Si lo pueden leer, léanlo, El Gallo de Oro. Se van a divertir mucho porque, bueno, yo lo leí, ya está subrayado. Ya está subrayado El Gallo de Oro. Léanlo, es una lectura muy, muy fácil, muy accesible y muy amena. Esa es la relación que existe. Esa es la relación que existe entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Y este video se va a llamar Relación entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Este video así se va a llamar, Relación entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Saludos, Ángela Peña, saludos. Isel Sánchez, saludos hasta la Ciudad de México. Jazz RG, saludos, ¿cómo estás? Pues ese es el tema de este video, maestros. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que existe entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez? Ya subí un documento, lo mismo que les estoy compartiendo, dándole alguna lectura, ya lo subí. Pero bueno, quiero compartir el video porque este video lo voy a subir también y lo voy a compartir al grupo de Facebook que se llama Juan Rulfo. Miren, me estaban preguntando, por aquí está una compañera, vamos a ver si por aquí está. Una compañera de Puebla que tiene un compañero o un amigo que quiere trabajar en un camp laboral. Y yo le digo que pues había que checar la convocatoria de Puebla para la admisión, pero pues es la convocatoria para ingresar a educación especial. Yo creo que ya cuando ingresen a educación especial, pues ya les van a dar a escoger si quieren USAER o si quieren un camp. O allá hay UDEI, creo que en Puebla son UDEI. Entonces, pero tendrían que haberse preregistrado, tenían que haber cubierto la convocatoria de admisión, que ya pasó lo de admisión. Creo que se cerró esto del preregistro, se cerró al menos para promoción horizontal el 31 de marzo, pero para admisión pues yo creo que también ya se cerró. Es más, y creo que no aparece la pestaña ahí, Entonces, si alguien de ustedes quiere ingresar o quería ingresar para dar clases en un camp escolarizado o camp laboral o en alguna USAER, tenía que haber llenado la convocatoria o tenía que haber hecho los pasos de la convocatoria de admisión y en educación especial. Ya entrando a educación especial, pues a lo mejor ya si les tocaba alguna plaza o algo, pues ya escogían lo que les ofrecieran, una USAER o un camp escolarizado o un camp laboral o una UDEI como en Puebla. Saludos, Laura C. Cipatli, ese es el asunto, Laura. Saludos hasta Puebla. Ahí tengo muchos amigos en Puebla. Miren, ya para terminar el video, déjenme decirles que pues en estos tiempos del COVID, pues está la presión muy fuerte para regresar a clases presenciales, y ahora el jueves fue 1 de abril, salió en la jornada, creo que salió en la jornada
en el periódico nacional, salió la nota, también está en Twitter, de que la UNESCO exige que inmunicen ya a los maestros para reiniciar clases. Y en México el gobierno federal pues quiere que se vacune a los maestros. Después, hoy nos decían en Nuevo León, después de los adultos mayores van a seguir los maestros. Ya fueron los de salud y luego los adultos mayores y ahora los maestros en Nuevo León. Parece que en otros estados va a ser así. Entonces la UNESCO está exigiendo inmunizar, vacunar ya a los maestros para reiniciar clases presenciales. Y dice el periódico La Jornada del jueves 1 de abril, dice, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, demandó dar prioridad a los docentes en los planes nacionales de vacunación contra el COVID-19 a fin de garantizar que las actividades educativas pues puedan continuar de manera segura. En un comunicado o en un reporte reciente, la UNESCO indicó que solo 17 de 149 países, fíjense, 17 de 149 países dieron prioridad a los maestros en su primera fase de inmunización, o sea, de vacunación. Otros 20 los incluyeron como grupo prioritario en la segunda fase, mientras que 56 naciones no tienen ninguna prioridad. Dice la UNESCO que es fundamental proteger a los profesores con una campaña de vacunación masiva, ya que desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar el derecho de todos los niños a una educación de calidad, advierte el reporte de la organización de la UNESCO. Ahora, de acuerdo con un mapa con los resultados de la encuesta realizadas por la UNESCO y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Docentes para la Educación 2030, fíjense, hay un documento que habla sobre la educación 2030. Entonces nos dice que, saludos, ¿cómo estás, Carlos? Saludos hasta Colima. Nos dice que de acuerdo con un mapa con los resultados de la encuesta realizada por la UNESCO y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Docentes para la Educación 2030, aplicada en marzo, México aparece entre las naciones que ubicaron a los docentes en el tercer grupo prioritario: salud, adultos mayores y docentes. En el tercer grupo prioritario, al igual que el resto de América Latina, a excepción de Centroamérica. Los países de Centroamérica no consideraron a los maestros como prioritarios en la vacunación, ni Perú, ni Bolivia, ni Paraguay, donde aún no forman parte de un grupo de inmunización preferente. Fíjense, en Centroamérica, todos los países de Centroamérica, de Guatemala hacia abajo, pues no consideran a los maestros como grupos preferentes para inmunizarlos, para vacunarlos. Tampoco en Perú, ni en Bolivia, ni en Paraguay. La UNESCO recordó que casi la mitad de los estudiantes del mundo siguen afectados por el cierre parcial o total de sus escuelas, mientras más de 100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo de dominio de la lectura como consecuencia de la pandemia. Más de 100 millones de niños no van a alcanzar las competencias mínimas de lectura. Y al cumplirse un año de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 85 ministros de educación analizaron las medidas para mantener las escuelas abiertas, hacer frente a las pérdidas de aprendizajes y adaptar sus sistemas educativos a nuevos contextos. En el encuentro de esos 85 ministros de Educación, celebrado el lunes en 3 sesiones simultáneas, se destacó la necesidad de un mayor apoyo para proteger y formar a los docentes. Además de las medidas de prevención de contagios en las escuelas, se analizaron los planes de vacunación de los profesores, las inversiones en salud mental y la importancia de fortalecer la vinculación con los ministros de salud de cada país, entre otros temas. El lunes 29, esta nota es del jueves 1 de abril, pero aquí dice que la reunión fue de esos 85 ministros de educación, fue el lunes 29 de marzo. El lunes 29 de marzo fue esa reunión. Y bueno,
Entonces ya les digo, México es uno de los países que consideran a los maestros en grupos prioritarios para la inmunización. Primero son los de salud, luego los adultos mayores y luego los maestros. Y esto no se da en los países de América Central y no se da en Perú, Bolivia y Paraguay. No se da en Perú, Bolivia y Paraguay. Es todo, maestros, es todo. Y bueno, pues comparten el video. Este video se va a llamar Relación entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Y le vamos a agregar ahí procesos de admisión y promoción horizontal, que ya se acabó. No sabemos cuántos más pudieron completar su preregistro con la prórroga que dieron. No sabemos cuánto más. Esto ya se acabó. Y bueno, vamos a ponerle también la nota. Vamos a poner también la nota. La UNESCO exige inmunizar a maestros para reiniciar clases. Le vamos a poner también, la UNESCO exige inmunizar a maestros para reiniciar clases. Va a ser parte del nombre de este video. Saludos a todos los que se están conectando. Alicia Cruz Ábrego, saludos. Así le vamos a llamar a este video. Saludos pues a los que se conectaron. A Luz Badío, saludos a Los Ángeles, California. A Carlomar Villa, saludos. A Lema Madrigal, saludos. Ángeles Villarreal, saludos. Rosadena Flores, saludos hasta Guaymas, Sonora. Ángela Peña, saludos. Isel Sánchez, saludos hasta la Ciudad de México. Ya CRG, saludos. Laura C. Cipatli, saludos hasta Puebla. Carlos Hugo Enríquez Amezcua, saludos hasta Colima. Y Alicia Cruz Ábrego, pues saludos. Saludos, compartan este video, maestros, compartan este video. Y ahí está la relación entre Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, que era lo que me estaban preguntando. Y como me cuestionaron, si es cierto que tenían los libros de Gabriel García Márquez y los de Juan Rulfo, pues por eso se los presenté todos, Ya leídos.